A ver un pasaje. Este mensaje se llama Comprometidos en un pacto con Dios. ¿Sí? Y prácticamente habla de la fidelidad. Nosotros sabemos que Dios es fiel porque mantiene las promesas de su pacto. Dios es fiel porque Él no cambia. Y desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que ese pacto que inició con Adán, que siguió con Noé, después con Moisés, después con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, vino a concluir finalmente en un nuevo pacto con Jesucristo. Un nuevo pacto donde el Señor cumplió su promesa de todo lo que nosotros como hombres y mujeres necesitábamos precisamente para ser fieles. Yo estuve buscando precisamente palabras relacionadas con esta palabra, ¿sí? En la Biblia se define a la fidelidad como lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, misericordia, obligación al pueblo, amor de alianza, solidaridad. Y nosotros vemos cómo la palabra fidelidad habla más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y uno dice, bueno, ¿por qué habla más? Porque ahí no se había cumplido. El pacto que Dios había hecho era un pacto con hombres. Y nosotros como hombres, pues también y mujeres, entendemos que pues el hombre falla. Tuvo que venir esa promesa en Jeremías 31, ¿sí? Donde Dios por medio del profeta Jeremías estableció el pacto, ese pacto que habría de venir por medio de Jesucristo. Entonces, vemos también que en el Nuevo Testamento también se habla de la fidelidad, aunque el concepto, es un poquito diferente, porque en el Nuevo Testamento se habla más de firmeza, de creer, de estar seguro respecto a la fidelidad, diferente a todo lo que habla en el me sabía rara, de todo lo que habla el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a ver una escritura que viene en Génesis en el capítulo 24, ¿sí? No la vamos a leer toda, pero es cuando Abraham, ya viejo, le manda a su esclavo más antiguo a que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y hay algunos conceptos aquí que yo quisiera que viéramos. En el diccionario secular habla de la fidelidad o del fiel como de la persona que es firme y constante en sus afectos, obligaciones o ideas y cumple con los compromisos contraídos con alguien o con algo, ¿sí? También en otro diccionario habla de tener o mostrar un apoyo y lealtad constantes a alguien que merece la confianza, que es leal o confiable. Pero la fidelidad en la Biblia significa mantenerse dentro del principio establecido en ese pacto. La fidelidad en la Biblia nos refiere a mantenerse dentro del principio establecido, dentro del pacto. ¿Sí ven la diferencia? Por ejemplo, en el libro de Ezequiel habla, ahí en el capítulo 43, cuando se refiere a la construcción del templo, habla que los constructores deben ceñirse precisamente al diseño de los planos. Y nosotros entendemos que en la construcción de un inmueble, pues si no se ajustan al diseño de los planos, pues va a ser algo terrible. También vemos cómo en Josué Rahab pide una prueba
pide una prueba confiable de que va a ser tratada bien en el futuro, después de cumplir precisamente con esa misión de ocultar a los espías. Entonces aquí también se está hablando de cierta manera de la fidelidad. Rahab pedía fidelidad por haber cumplido con ese evento de proteger a los espías. Y en Proverbios 11:18, no lo busquen, dice, aquí se promete un premio, hay un premio seguro al que practica la justicia. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. También nos está hablando de la fidelidad. En el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulos 5 y 9, se refiere a un versículo sobre la fidelidad matrimonial. Y es un versículo muy pequeño porque habla de la lista que se está preparando y habla de las viudas, ¿sí? Y entonces dice que en la lista debe incluirse a la viuda que haya sido esposa de un solo marido. Entonces habla de la fidelidad en el matrimonio. Entonces vamos a Génesis capítulo 24 y vamos a leer parte del pasaje que viene aquí. Dice Génesis, yo voy a leer la versión Reina Valera, 1960, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Sí? ¿A quién le gustaría ser bendecido como Abraham en todo? ¿A quién le gustaría ser? ¿Sí? Yo creo que a todos nos gustaría ser. Aquí nosotros pues debemos seguir el ejemplo de obediencia, seguir el ejemplo también de confianza en Dios que tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque eso nos lleva precisamente a un premio, a una gran bendición. Entonces el versículo 2 es cuando Abraham le pide a su criado que vaya, pero le pidió el consejo, dio la orden al criado más antiguo que tenía en su casa. No se lo dio al más nuevo ni a cualquiera, sino al más antiguo, porque era el que había vivido con él y es el que sabía cómo era la vida de Abraham, cómo había sido la vida de Abraham. Lo manda a que buscara, ¿sí? Le manda a llamar y en el versículo 3 le dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí podemos ver también cómo Abraham había recibido ya una promesa de parte del Señor. Abraham, todos sabemos que escuchó la voz de Dios, precisamente sin tener Biblia, sin tener palabras, sin tener nada. Por eso se habla de Abraham como un ejemplo de fe, porque era un hombre que sin tener nada, absolutamente nada, confió en Dios. Nosotros pues ya tenemos una Biblia, tenemos diccionarios, tenemos material en donde alimentar precisamente parte de nuestra fe, porque lo principal es que nosotros estemos practicando la fe. Abraham se había equivocado, Abraham cometió algunos pasos en falso cuando Dios lo mandó precisamente a la tierra de Canaán, ¿sí? Dice que vio el hambre y él luego se fue a Egipto. Entonces, yo pienso que no debería haberse movido de ahí si Dios lo había mandado allá. Se fue a Egipto, y en Egipto pues se trajo a una esclava egipcia, que también, pues no tenía caso traerse una esclava egipcia. Entonces ya tenía 2 pasos en falso, cometer el tercer paso en falso pues iba a ser más fácil, ¿no? Todos sabemos ya lo que sucedió con la sierva egipcia y de ahí para adelante. Pero nosotros vemos también cómo Dios, la confianza que Abraham tenía en Dios, Dios lo estaba prosperando, Dios lo estaba bendiciendo. Le dice a su esclavo, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es clara aquí la instrucción que había recibido Abraham de parte de Dios de no mezclarse con ningún pueblo
diferente con ningún pueblo, que después resultarían pueblos enemigos. Dios no quería que él se contaminara. Y por la promesa que le había dado de que su descendencia iba a ser tan cuantiosa como las estrellas de los cielos, iba a ser como la arena del mar, Dios quería un hombre totalmente íntegro, que su descendencia siguiera la misma línea que él había trazado desde el principio. El siervo le dice: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dice: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando nosotros andamos precisamente en fe, cuando andamos obedeciendo la voz del Señor, de alguna manera acomoda las cosas para guiarnos, acomoda las cosas para que nosotros podemos llegar al lugar o a la situación, al resultado que Dios quiere para nosotros. Aquí lo que Abraham le estaba diciendo es: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró, dice: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, de entrada le está confirmando una orden. Él sabía que tenía que venir una mujer de allá, de su tierra, para que Isaac no se mezclara con una mujer de los pueblos donde vivían. Entonces, dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y ya el diablo tomó, el criado tomó, ¿por qué? ¿Qué me entendieron? ¿El qué? ¿El diablo? No, dije el criado. El criado. Si todos lo oyeron están mal, ¿eh? No estoy bien. Sí. El criado, dice que el criado tomó ya toda su carga, sus animales, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, en la ciudad de Nácor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo, boya en el 11 de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y el siervo o el criado dice, esto pues definitivamente lo había aprendido de Abraham: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Fíjense que aquí el criado no está pidiendo misericordia para él, no está pidiendo fidelidad para él. Él está pidiendo misericordia, fidelidad hacia su amo, hacia Abraham. Dice: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Vemos aquí cómo este siervo iba a tener, yo creo que la pelea, la batalla más dura de toda su vida. Pero había aprendido de Abraham, y por eso él también se arrodilla y dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y él le describe cómo está. Dice: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones salen a recoger agua en los cántaros. Pues bien, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, ella me tiene que responder, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Sí?
la doncella dice que después que él acabase de hablar, llegó Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente. Y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Qué respondió ella? Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y aquí vemos también otro ejemplo para nosotros. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, la única respuesta que nosotros podemos dar es la de adoración. Cuando Dios responde a alguna petición de nosotros, debemos adorar a Dios como hizo este hombre. Dios le trajo exactamente lo que él pidió, así Dios le respondió. Y él no tuvo problema para identificar. ¿Por qué? Porque el riesgo era muy alto. O sea, imaginemos que se hubiera equivocado de mujer. ¿Sí? O sea, imagínate, ¿no? ¿Cómo reclama? ¿Sí? No hubiera habido forma. Entonces, era una responsabilidad tan grande. Y este hombre vio la respuesta antes de abrir los ojos. Lo que él pidió, Dios le contestó. ¿Por qué? Porque era algo tan importante el ir a conseguir a una mujer para Isaac. Entonces, hoy nosotros vemos cómo en la realidad, en nuestra sociedad, en nuestra vida, pues las cosas son muy diferentes. Ya no hay que ir a buscar a la esposa, ¿verdad? Aunque unos quieran hacerla de Cupido, pues ya no hay que ir a buscar a la esposa. Pero hoy las cosas son muy rápidas, hoy cuesta trabajo esperar. Hoy una relación pues generalmente se apresura precisamente por el deseo, por satisfacer la carne. Y no, ya es muy difícil encontrar personas que se mantengan puras hasta el momento del casamiento. Aquí vemos la responsabilidad que tenía este hombre de hacer eso. Dice, y dijo: bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, su fidelidad. Aquí le está diciendo, bendito el Señor, que no apartó de mi amo su fidelidad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, ¿sí? Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Total, después, ¿qué sucede? Que ellos aceptan a este criado, le dan hospedaje a sus camellos, les dan alimento, les dan agua. Y vámonos al versículo 40. Él les comenta precisamente, que a Labán y a Betuel, todo lo que había, lo que era la instrucción de Abraham. Y entonces le dice esta parte, dice, yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Aquí vemos cómo la relación de Abraham con Dios era una relación de muchos años, una relación que se había acompañado durante un largo camino, pero sabía también que el destino final que le esperaba
era algo especial. Así nosotros debemos mantener nuestra relación con el Señor. El destino final de cada uno de nosotros, de tener esa relación con Dios, es un destino maravilloso, es un destino especial. Nosotros debemos tener esa confianza en el Señor de que Él nos lleva por un camino, nosotros tenemos también que andar por ese camino pidiendo su guía, su dirección. Y esto solamente lo podemos comprobar cuando estudiamos las Escrituras, cuando nosotros conocemos a Dios más por medio de su palabra, es cuando vamos a aprender a escucharlo y también cuando vamos a poder comprobar la fidelidad de Dios hacia nosotros. Hay muchas maneras en que Dios nos muestra su fidelidad cada día. A veces nosotros, por lo que hacemos, por las preocupaciones, las angustias, lo que tenemos, no podemos dar testimonio de esa fidelidad, pero Dios es fiel porque Él no ha cambiado ni va a cambiar. Después ya le dice que será libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren serás libre. O sea, tenía una recompensa también el siervo. Si no la encontraba, él iba a ser liberado. Y nos vamos hasta el versículo 50, donde dice: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Cuando nosotros vemos una respuesta directa de parte del Señor a nuestra oración, lo sabio es escuchar, aprender y quitarnos de en medio. No tratar de intervenir, ni de componer, ni de ayudar a Dios, ni nada. Es quitarnos de en medio cuando vemos la respuesta a una oración. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que Dios termine precisamente la buena obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros pedimos una oración y nos es respondida, ¿qué debemos hacer? Lo primero es adorar al Señor por la respuesta de nuestra oración. Segundo, si la respuesta es directa, escuchar, aprender y permitir que Dios siga haciendo la obra. No estar cuestionando, bueno, es que le faltó esto, es que ahora necesito esto. No. Permitir que Dios sea el que termine la obra. Vamos ahora al Salmo 85. Ahí se habla de la misericordia y la verdad también como parte de la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad forma parte de los atributos de Dios, ¿sí? Son inherentes a su divinidad. Es donde nosotros comprobamos por medio de la Escritura que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que vamos cambiando somos nosotros, y en la medida en que nosotros metemos a buscar más a Dios por medio de la Escritura, nosotros vamos conociendo más sus atributos, vamos entendiendo más lo que Él está haciendo en nuestra vida y vamos comprendiendo también cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Hay que recordar que la fidelidad, como Abraham, Dios lo bendijo porque tuvo confianza en el Señor, pero también porque fue obediente. Esa confianza era que Dios no iba a cambiar. Dios no le había dicho algo, tu descendencia va a ser de este tamaño, y luego, no, ¿sabes qué? Como cometiste varios errores, tu descendencia va a ser de 3, 4. No, Dios no le dijo eso. Al contrario, Dios siguió, permaneció, porque Dios no cambia. Y Dios, la promesa que tiene para nosotros, va a seguir. Si Dios dice que Él inició la obra en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. No la va a truncar, ni la va a dejar incompleta, ni nos va a abandonar. Él va a terminar esa obra. Nosotros somos los que tenemos que aplicarnos precisamente en conocer más al Señor para que la obra vaya avanzando más rápido en nuestra vida. El Salmo 85, 10 y 11 personifica la misericordia y la verdad. ¿Cómo se encuentran? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. En otras versiones dice, la lealtad y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besan. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. En otra versión dice, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La fidelidad forma parte precisamente de lo que es el pacto que Dios tuvo con los hombres. Es un pacto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano del pacto y no tenemos ninguna razón, no hay ningún elemento, concepto para nosotros dudar de ese compromiso y solidaridad que Dios tiene referentes a su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener la seguridad de que esa alianza que tenemos con Dios es eterna.
es una alianza eterna. Nosotros ya no nos podemos salir de lo que una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo. Nuestro caminar ahora es por fe en lo que recibimos, en lo que declaramos y en lo que estamos viviendo. Las cosas a veces no salen como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Pero Dios es fiel y Él nos vuelve a meter a su camino cuando nosotros así lo disponemos, cuando nosotros decidimos precisamente seguir al Señor. Entonces, este pacto es la seguridad de que esa alianza es eterna. Nosotros tenemos la certeza de que Dios es fiel. Y vemos también, ahorita, de acuerdo a los pasajes que hemos visto, cómo Dios afirma su fidelidad porque cumple todas sus promesas. Vamos a Deuteronomio, allá adelantito, capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 también vemos un pasaje, ¿sí? Versículo 9. Aquí es Dios hablando precisamente de las advertencias contra la idolatría. Y en el versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus... En el Antiguo Testamento que vemos, que nos habla de guardar el pacto, de guardar sus mandamientos en nuestra vida, de ser fieles en el cumplimiento de lo que Dios nos está enseñando. Dice Jehová, y Dios es fiel, que guarda el pacto y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. También respecto a este versículo, Pablo pregunta retórica en la carta a los Romanos diciendo: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Solo nosotros podemos apartarnos, pero Dios no se aparta de nosotros. Nosotros hacemos como que nos apartamos, pero el Señor sigue con nosotros, tirado, pero Dios sigue con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? Y en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? A que pagara por nosotros toda la deuda, el pecado que nosotros teníamos. Y eso, al momento de recibir a Cristo, al momento de recibir a su Espíritu Santo, no podemos nosotros apartarnos, no podemos separarnos ya. Nosotros nos debemos mantener porque el Señor siempre está con nosotros. El amor humano con frecuencia es frágil. El amor humano fácilmente cambia. A veces un problema hace que cambiemos con las personas, con las situaciones, con nosotros mismos. Pero el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es eterno. Una vez que nosotros aceptamos su amor por fe en Jesús, absolutamente nada puede romper nuestra relación con Dios. Nada lo puede romper. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que no estemos haciendo lo correcto, el Espíritu Santo sigue trabajando en él. Y esa unión también la establece la Biblia en Juan 10, 29 y 30. Dice: mi Padre que me las dio, está hablando de las ovejas. Dice: mi Padre que me las dio. Bueno, desde el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de esa unidad. Está hablando de ese pegamento. ¿Sí? Pegamento que no se despega. Porque nosotros ya somos ovejas con Jesucristo. ¿Sí? Aquí Jesús está
proclamando su unidad en la naturaleza y en igualdad dentro de la deidad. ¿Sí? Con esta aseveración, nosotros debemos tomar una decisión. O creemos en lo que Jesús está diciendo, dice que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, o rechazamos todo lo que dice Jesús. Aquí no hay un punto medio, no hay algo a la mitad. O creemos o no creemos. Ya recibimos a Cristo, ya recibimos al Espíritu Santo. Nuestro trabajo es creer, confiar en el Señor, confiar en lo que creemos. Por eso necesitamos estar estudiando la Escritura, para que cada vez que nosotros leamos, estudiemos, entendamos un pasaje de la Escritura, nosotros estamos recibiendo esa palabra y tenemos que ver la forma de ponerla por obra. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nosotros sabemos que hay un solo Dios y que lo conocemos en tres personas: a Dios, el Padre, al Hijo, Jesucristo, y al Espíritu Santo. Y también sabemos que todo lo que Jesús, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, allá adelantito. Pablo escribe esta carta donde nos dice precisamente: dice, fiel es Dios, fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, por quienes fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. La unidad de Dios como fundamento y certeza de la firmeza. ¿Sí? Dios se comprometió aquí a mantener firme la creencia de enfrentar. Y también por eso nosotros vemos que Dios es descrito como protector, como escudo, como fortaleza de nosotros. Pero también recibimos su protección. Y para nosotros es importante sentirnos como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, en que nosotros estamos creyendo que nos protege. ¿Qué pasó? ¿Estás ahogando? ¿No? ¿Quién? ¿Sí? Podemos hablar al 911. Entonces, el Señor a nosotros no solamente nos da dirección, nos guía y nos protege, ¿sí? Pero nosotros, como nacidos de nuevo, verdaderamente tenemos que creer que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. A pesar de nuestra apariencia, a pesar de cómo nos veamos, el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, quiere que cambiemos nuestra forma de vivir, quiere que nosotros estemos protegidos por Él. Dios tiene cuidado de su pueblo, nosotros somos su pueblo, porque parte de la fidelidad es precisamente esa protección que Dios nos da. Él prometió protegernos, y como Dios no cambia, Él nos va a estar protegiendo. Ahora, ¿el hombre es fiel? No, el hombre no puede ser fiel. Aún y sea la mejor persona, intachable, íntegra, no puede ser fiel. Para que el hombre sea fiel, debe estar unido y comprometido en este pacto para hacer la voluntad de Dios. Solamente cuando el hombre está involucrado en el pacto y es obediente, el hombre es fiel. Un hombre que no está involucrado en el pacto con el Señor, en el nuevo pacto de Jesucristo, no puede ser fiel. ¿Sí? Nosotros vemos a muchas personas, hombres, mujeres, que son aparentemente íntegros. No estoy diciendo que sean infieles, pero lo que la Biblia establece es que la fidelidad tiene que mostrarse primeramente hacia Dios. La fidelidad es siempre primero hacia Dios. Si nosotros no podemos ser fieles a Dios, no podemos ser fieles con lo demás. Y ese es un principio que nosotros debemos comprender. El pacto que Dios hizo. El pacto. Vamos a Jeremías.
Jeremías 31. Y vamos a ver la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31. Y vamos a leer desde el versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está la promesa precisamente del nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En su mente y en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando nosotros entendemos y precisamente podemos guardar en nuestro corazón el mantener la palabra, el mantener las ordenanzas, los mandamientos, los preceptos que la Biblia ha establecido, nosotros entonces estamos siendo pueblo de Dios, verdaderamente pueblo. ¿Por qué? Porque estar comprometido con el pacto con el Señor no significa solamente actuar. Uno puede actuar como fiel, ¿cierto? Uno puede actuar como fiel, ¿no? Pero en realidad, la verdadera fidelidad no es actuar, sino es ser fiel, estar dentro, estar comprometido con ese pacto para cumplir la voluntad de Dios. Solamente así podemos ser fieles, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo cumplimos la voluntad de Dios? Cuando conocemos que estamos dentro de ese pacto y no solamente actuamos, sino que verdaderamente lo tenemos dentro de nuestro corazón. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos nos debemos sentir orgullosos, nos debemos sentir contentos, alegres, entusiastas de pertenecer al pueblo de Dios. Dios tiene protección de nosotros. Nosotros, es cierto, dice la Escritura, vemos tantas cosas tan terribles que están sucediendo hoy y cada vez cosas más cercanas a nuestro entorno. Asesinatos, balaceras, o sea, cosas que nosotros vemos, enfermedades, pero Dios ha prometido protegernos y nosotros nos debemos sentir confiados de que Dios verdaderamente nos protege, de que Dios nos guía, nos dirige y de que Él no va a permitir que nada nos acontezca. Todo está bajo control de su mano. Dios tiene control de todo lo que nosotros necesitamos y también tiene control de todo lo que nosotros hacemos. Vamos finalmente a 2 de Timoteo, más adelante, ya casi. Hay tiempos en los que nosotros tropezamos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos pasando pruebas, a veces estamos pasando situaciones que enfrentamos, pero en esos momentos de flaqueza no debemos permitir que la culpa, la condenación nos consuman. No debemos caer en la trampa del enemigo, creyendo que hemos perdido nuestra salvación o que Dios se ha alejado de nosotros. Debemos recordar que desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón y al Espíritu Santo, le pertenecemos a Él y estamos sellados para la eternidad. ¿Sí? Nosotros, en lugar de angustiarnos, en lugar de estar preocupados, desesperados, debemos buscar de inmediato su perdón y comprometernos de nuevo a obedecerlo, volvernos a meter, a recordar ese pacto. En el pacto Cristo viene a darle una imagen nueva al hombre. Por eso dicen Romanos
que nosotros vamos cada vez más a ser semejantes a Cristo, porque Él vino a dar en ese pacto una nueva imagen para el hombre. El gozo que Él tenía precisamente de ser sacrificado era el que todos nosotros íbamos a ser salvos. Ese era su gozo, por eso Él permitió castigo, por eso Él permitió dolor, sufrimiento, la muerte, por el gozo que estaba delante. Ese gozo éramos nosotros, que íbamos a ser salvos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, la fidelidad es uno de sus atributos. Dios no cambia, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Dios es el mismo, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos ver que para poder cumplir con ese atributo de fidelidad en nuestra vida, nosotros debemos estar comprometidos en cumplir la voluntad de Dios, Estamos dentro de ese pacto, un pacto que el Señor ha hecho con todos nosotros. Un pacto que a nosotros nos ha traído, por un lado, la libertad de nuestra vieja vida pasada. Nos está dando una nueva imagen, una imagen cada vez más parecida a Cristo. A veces nos tardamos, tomamos otros caminos donde creemos que nos vamos a ver mejor, pero no es cierto. Estamos como actuando. Pero ese nuevo pacto nos permite a nosotros tener acceso a la vida eterna. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que como Abraham nosotros podamos también, dice la Escritura, hasta 1000 generaciones si guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, sus preceptos, hasta 1000 generaciones. O sea, nosotros aquí en la tierra ya no las vamos a alcanzar a ver, pero todos aspiramos precisamente a una descendencia para el Señor. Todos estamos comprometidos, trabajando en que esa descendencia sea precisamente una descendencia que honre, que alabe, que exalte a Dios. Una descendencia comprometida con Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos tengan también, a su vez, esa bendición con todos sus hijos. Nosotros vemos cada día cómo nuestros hijos son diferentes a nosotros, a cada uno. Así el que haya tenido la mejor infancia, la mejor juventud, la mejor carrera, sus hijos son diferentes. Y nuestros nietos todavía van a ser diferentes, más diferentes. Gracias a Dios, que van a ser más diferentes que nuestros hijos. Entonces, el Señor nos ama, el Señor lo que busca de nosotros es solamente que le digamos, sí Señor, recibe mi corazón y recíbelo completo, no en abonos, recíbelo completo. Yo te lo entrego porque quiero que tú reines en mi vida, que tú ocupes el trono de mi corazón en todo lo que yo hago, que nada se interponga en mi relación contigo, para que tú puedas ser honrado y glorificado con mi vida. Que mi vida te honre y te glorifique. No yo, sino que mi vida te honre y te glorifique, porque mi vida ya no me pertenece. Mi vida le pertenece al Señor.